Señoras, señores, vayan tomando asiento porque vamos a encarar el tramo final de esta segunda jornada del 7º Encuentro Internacional de Ocultura, que como muy bien ha enfatizado Javier García Campayo, el doctor García Campayo, busca responder a la pregunta de ¿hay vida más allá? No es una pregunta fácil de responder, como podrán ustedes imaginarse. La ciencia hace sus preguntas a ese respecto, pero también es una cuestión que se ha abordado desde otras ópticas. Por supuesto, la tradicional, milenaria, que es la respuesta espiritual, la búsqueda que han enarbolado no solamente grandes líderes religiosos de todos los tiempos, sino también las iglesias o las sectas que se fundaron alrededor de ellas. Pero hay otra vertiente, que es la vertiente de la comunicación. Al fin y al cabo, si hubiera vida más allá, yo creo en ello, pero creer no es demostrarlo. Si hubiera vida más allá, una de las cosas en las que inmediatamente nos implicaríamos sería en el intento de comunicarnos con esa vida al otro lado, en tratar de romper esa membrana sutil e invisible que separa el más allá del más acá y poder averiguar qué es lo que hay en ese otro lado. Ha habido muchas personas en el ámbito de la comunicación, muchos de ellos o muchas de ellas las conocen ustedes, que han hecho ese intento, ese esfuerzo. Hoy vamos a hablar de eso, lo vamos a hablar con varios comunicadores, porque el tema de esta conversación tiene que ver con Aragón y el más allá desde el punto de vista de los comunicadores. Verán, Aragón y particularmente Zaragoza se convirtió durante los años 80 en uno de los epicentros de la comunicación sobre el misterio y de las grandes inquietudes que podrían resumirse en torno a la pregunta de este año de Ocultura, de ese ¿hay vida más allá? Y ese epicentro orbitaba sobre un comunicador que se llamaba Carlos Bogdanich, y que durante muchos años estuvo delante de los micrófonos de una querida y añorada emisora que era Radio Heraldo. Radio Heraldo era un intento de lanzar una emisora de información y de entretenimiento por parte del Grupo del Heraldo de Aragón. En el año 1984 a mí me dio la oportunidad de sentarme por primera vez delante de unos micrófonos en mi Teruel natal. Permitían en esa época, ya no se hace, que los niños, yo era un niño, se acercasen a los micrófonos en fin, en aquella época era dedicar discos de Enrique y Ana. El programa al que permitían ir a los niños se llamaba Peques Super Pop. ¿Qué términos, verdad? Viajamos inmediatamente a esa época. Y a mí me invitaron a una de esas emisiones para dedicar uno de esos discos, creo que era ¿Dónde estás, E.T.? De Enrique y Ana, gran temazo, ¿no? Que ya prefiguraba un poco mis intereses, evidentemente, ¿no? Y es verdad, fui a dedicar ¿Dónde estás, E.T.? A mis compañeros del colegio, pero al ponerme delante de un micrófono me pasó lo que a veces me pasa cuando me pongo el micrófono ahora, que me olvido de ¿Dónde estás, E.T.? Y de la cosa concreta y les empiezo a hablar de otras cosas. Y durante 20 minutos les estuve hablando de lo que a mí me importaba, en fin, con 12 años, que era el Triángulo de las Bermudas. Mapi, que era la directora del programa, la locutora, se quedó tan atónita de que aquel micro me refiero al niño, no al micrófono, de que aquel enano tuviera ese desparpajo hablando del Triángulo de las Bermudas y empezase a contarle cosas ahí a la audiencia sobre esta cuestión, que me invitó al sábado siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y en cuanto tuvo oportunidad me dejó el programa para que lo llevara yo, ¿no? Esa era Radio Heraldo. Y en esa Radio Heraldo, en 1986, en la gran Radio Heraldo de Zaragoza, se pone en marcha un programa que ustedes recordarán, seguro, que se llamaba Cuarta Dimensión, que estuvo durante muchos años en antena.
Después, como son estas cosas en la comunicación, el programa llegó a su fin, pero han llegado otros comunicadores y de reciente hornada está Nacho Navarro, al que sin duda en fin, los aragoneses conoceréis por sus intervenciones en Aragón Televisión y en Aragón Radio y por ese proyecto maravilloso que es Abismo, que es un esfuerzo, un proyecto de comunicación que habla de estas cosas, ¿no? Bueno, Nacho Navarro y Carlos Bogdanich tenían que estar hoy los dos aquí para hablar con nosotros, pero Nacho Navarro, que saben ustedes también que forma parte del equipo de Iker Jiménez y que se ha embarcado en una macrooperación de ayuda a los afectados por la Dana de Valencia, se encuentra en estos momentos en Valencia en medio de esa, de esa misión, ¿no? Él estaba muy agobiado porque quería estar aquí con nosotros. He sido yo el que le he dicho, por favor, quédate, tu misión es más importante allí, pero mándanos por lo menos un vídeo contándonos cuál es tu visión de la muerte. Y fíjense, es que su visión de la muerte, que está muy vinculada a algo que nos va a contar en su intervención, a una antigua cofradía aragonesa vinculada precisamente a la recuperación de cadáveres desde hace 1000 años, ¿no? Ha cambiado a raíz de estos días que él está pasando tremendos, como se pueden ustedes imaginar, en la zona de Valencia. Las comunicaciones son muy difíciles. Teníamos previsto un streaming, pero no hay cobertura apenas en estos momentos desde Paiporta. Es muy complicado todo, pero ha podido ingeniárselas para grabarnos un vídeo y hacérnoslo llegar, sabe Dios cómo, a través de un WeTransfer, de un envío de Internet, y afortunadamente lo tenemos. Si les parece, escuchamos a Nacho Navarro, lo que nos tiene que decir, y después parlamentamos con Carlos Bogdanich, que sí que está aquí y que nos va a contar sus peripecias en el más allá aragonés. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, disculpadme que no os pueda acompañar. De verdad lo siento en el alma porque sé que tanto Javier Sierra lleva unos meses pues dando absolutamente todo para generar cultura y que vosotros podéis estar hoy aquí acompañándome, aunque sea en la distancia, pero estoy en el punto cero de una de las grandes catástrofes más importantes que ha tenido la historia de nuestro país reciente. Estoy en Paiporta, como he podido, en esa zona cero, con ese tsunami que vino completamente arrasador, arrollador, donde hay cientos de víctimas, y esto es un absoluto desastre. Así que perdonar por el fondo, el lugar en el que estoy, pero necesitaba enviaros este mensaje y por lo menos daros ese punto de vista, ya que estamos dentro de esas jornadas sobre la muerte. Es muy crudo, que estas jornadas sean sobre la muerte, que mi conferencia fuese sobre la muerte y justamente yo esté donde la muerte. Respecto a Aragón, porque al final estamos recorriendo ese Aragón mágico, ese Aragón misterioso, esa cantidad de enigmas tan maravillosos, ¿no?, que nos están uniendo hoy aquí. Deciros que hoy es jueves. Lo estoy grabando a poquitos minutos antes de que comience esta conferencia con mi buen amigo Carlos Bogdanich, que tanto le aprecio y le mando un abrazo enorme, y Javier Sierra por todo y a todos vosotros. Pero os voy a contar una pequeña historia. Y es que Aragón tiene una relación muy potente con la muerte. Pero con la muerte ya no por los ritos ancestrales que había, sino hay una institución en Zaragoza que es única en el mundo, que se llama la Hermandad de la Sangre de Cristo. Estas personas es un grupo de 50, muy reducido, donde antes en toda España, para que nos ubiquemos, los cadáveres los recogían instituciones religiosas. Eran los que se acercaban hacia la peste, hacia la cólera, hacia todas aquellas enfermedades que nadie quería estar frente a ellas. Y este grupo de voluntarios lo que hacían era recoger esos cadáveres, los metían en mortajas como podían entre antiguas sábanas y los enterraban en extramuros. Porque eso que se buscaba con los infectados, con los contagiosos, con aquellos que tenían esas enfermedades, era siempre en extramuros. Y lo hacían los romanos. Los romanos eran gente muy inteligente y sabían que si la muerte se metía intramuros, llegaban las enfermedades. Hasta que ellos desaparecen y lo que hacemos es extramuros. Es intramuros, ¿no?, volverlos a traer. Bueno, pues estas personas lo que hacen es recoger esos cadáveres y trasladarlos a diferentes zonas. Y para los momentos de pandemia, que hace tan poco vivimos, ¿no?, había un elemento que es como una especie de un paño mortuorio enorme, casi 5 metros por 4, que había una bula papal que decía que allí donde se colocase se convertía en Camposanto, en Tierra Santa, por lo cual podía ser enterrado un cuerpo. Y eso perdura hasta nuestros días.
Lógicamente no se hace de la forma que lo hacían en aquella época primigenia, porque la época ha avanzado, ha evolucionado, pero a día de hoy siguen trabajando. A día de hoy, Zaragoza es una ciudad que estáis ahora mismo allí, ¿no? Habrá unas 650 muertes al año de forma, vamos a decir, no de forma violenta, sino judicializadas, donde hay unas diligencias previas que se abren, y estas personas lo que hacen es el traslado. Zaragoza es muy atípico, porque no acude el juez a los levantamientos de cadáveres, salvo que sea un caso in extremis muy complejo, como puede ser un homicidio, sobre todo cuando es muy mediático, cuando es bastante complejo de investigar, sí que puede acudir el juez de forma informativa para que él haga una investigación preliminar para luego que continúen esas diligencias judiciales. Aquí lo que hacen es que delegan en estas personas y ellos son los que hacen esos levantamientos de cadáveres y el traslado hacia el Instituto de Medicina Legal de Aragón. Así que, por ese lado, tenemos una institución bárbara que hace una acción social con más de 800 años, es casi milenaria. Estamos ante la obra social más antigua que tenemos en el mundo conocido, porque antiguamente solamente existía nuestro mundo conocido, así que posiblemente estamos ante la obra social más antigua como acción que tiene el mundo. Y sigue existiendo, y sigue funcionando, con diferentes ayudas de todos. Pero la muerte en Aragón siempre ha estado muy ligada también con el mundo brujil. Todas aquellas brujerías, todos aquellos enterramientos, todos aquellos amuletos de protección que ellos necesitaban y que iban haciendo y recorriendo aquellas, sobre todo las zonas del Pirineo, ¿no?, tan famosas que hay. Hace poco que acabábamos con estos días de los muertos, de todos los santos, y teníamos aquella herencia que pensamos que viene casi del mundo anglosajón de Estados Unidos, como son las calabazas, donde aparecen con esa extraña macabra sonrisa, donde se iluminan con una candela en su interior. Pues todo esto, esas raíces célticas, también tienen su origen en Aragón, porque al final las calabazas es un fruto que da la tierra del norte, y se colocaban esas pequeñas candelas para evitar que se apagase la luz, para que esos muertos no regresasen al mundo de los vivos, donde aquellas historias de esas procesiones de ánimas, de almas, donde aparecían los sin rostro. En las zonas de Yebra de Basa, de la zona del Pirineo, hablan de aquellas personas sin ojos cosidos, la boca cosida. Aquellos que ese día llegaban hasta las localidades y había que colocar esas lucernas para que las ánimas, para que sus almas pudiesen navegar y pudiesen continuar su camino. No querían que se detuviesen en las casas. Si se detenían, entonces llegaba la muerte. Y si llegaba la muerte, llegaba el caos. Así que era uno de los momentos más importantes. Y por eso Aragón, yo creo que como otras localidades, por ejemplo, muchas veces hablo de las Urdes. Hace muy poquitos días he estado allí. Ahí siguen manteniendo esas creencias. Tenemos las zonas de Galicia, las zonas del norte, las zonas casi más inaccesibles y más incógnitas que tiene nuestro país. Son aquellas que tienen una relación muy directa con la muerte. Y como he comenzado este pequeño vídeo, pues os he dicho que es muy surrealista, ¿no?, que me he tenido que venir a las zonas de muerte. Y quiero acabar pues diciéndoos que lo de aquí es absolutamente desolador. Y es espantoso porque estás conviviendo con la muerte de una forma muy dura, de una forma muy real, de una forma veraz, donde estás viendo que somos afortunados de estar aquí. Y en un minuto el mundo se desmorona. Igual no se da cuenta, lógicamente, aquel que fallece, pero la familia sí. Y aquí te das cuenta que es gente que ha perdido absolutamente todo. Ha perdido sus casas, sus negocios, sus coches, sus familias. Y nos estamos encontrando con semejante locura que no existen ni los números de desaparecidos, no sabemos el número de víctimas que hay. Están completamente anegadas bajo el lodo y es imposible localizarlas, ni los perros. Aquellos perros que están entrenados para buscar víctimas no dan con ellas porque no las reconocen. Es un mundo durísimo y lo tenemos aquí al lado, en Valencia. Lo tenemos en España, en la tercera capital de este país. Una ciudad que alberga casi a 1 millón de personas. Y esto está ocurriendo aquí, de forma tan macabra que tú ves la velocidad de este mundo, el que tenemos hoy, que no nos enteramos de nada, sobrecargados de información, de noticias, de telediarios, y es cruzar un puente, un solo puente, y llegas a otro mundo. Llegas al mundo de la muerte y al de la desolación. ¿Sabéis qué es lo que más me ha impactado a mí? Ver los cementerios completamente anegados, con los huesos por el suelo, con 1 metro de fango y la gente intentando limpiar ese mundo del silencio y ese mundo del descanso. Así que simplemente os quería mandar esto.
y pediros disculpas de verdad por no poderos acompañar, pero ha sido de fuerza mayor. Estuvimos hablando Javier y yo. Javi, te mando un abrazo inmenso. Nos veremos muy pronto en Cuarto Milenio con nuestras 2 secciones y simplemente, chicos, que sepáis que somos unos privilegiados de estar aquí, podernos escuchar y poder hablar entre nosotros. Un abrazo enorme desde Paiporta, Valencia. Cuidados. Gracias, Nacho. Gracias también por ese aplauso y que les llegue a Nacho y a todo el equipo y a toda la gente que está ahí ayudando ahora nuestra energía y nuestro apoyo. Y ahora sí, es el momento de que guardemos otro aplauso y se lo regalemos a Carlos Bogdanich. Un abrazo. Por favor. Bienvenido, Carlos. A ver. No sé si... ¿Se le oye? ¿No? No, si no traemos un micrófono de mano y lo resolvemos a la antigua. A ver, un segundo, por favor. Esto es denunciable, ¿eh? Gracias. Pues, bueno, buenas tardes, Carlos. Bueno, disculpar este chascarrillo, pero un poco para romper el clima, porque desde luego lo que está haciendo Nacho ahí tiene su valor y nos conmueve a todos, por supuesto. Hay una cosa que viene muy a colación de lo que hemos visto con Nacho y bueno, lo que está haciendo Iker y todo el equipo allá en Valencia, y que conecta esto, o sea, este mundo de la preocupación por el más allá, de lo sobrenatural, etcétera, con la solidaridad. De alguna manera, yo lo he visto durante muchos años, personas que están vinculadas con esto, quizá por su proximidad cotidiana con la muerte, por reflexionar mucho sobre la muerte, son muy solidarias. Tú, por ejemplo, en tu programa de Radio Heraldo, organizaste, si no me equivoco, la primera ayuda humanitaria de España a Croacia. Exacto, en la Guerra de los Balcanes. En la Guerra de los Balcanes. Fue la primera ayuda humanitaria que salió de España, además. Fíjate cómo son las cosas, lo que cambian las situaciones, muchos aspectos, ¿no? Porque se inició junto, cuando estaba el programa, junto con una mujer croata que vivía y que vive en Zaragoza desde hacía muchos años, y entonces entre ella, yo y luego toda la gente que se unió al tema, pudimos conseguir el primer camión de medicamentos y alimentos y juguetes y demás cosas para hacer llegar a Croacia, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas también, ¿no? Cómo de repente, a veces aunque pongas muy buena voluntad, pueden surgir fantasmas también por otro sitio, ¿no? Por temas, vete a saber, de ideologías o de historias raras, se nos amenazó de muerte. A nosotros que estábamos haciendo una ayuda humanitaria, ¿no? En fin, comento esto porque vemos que muchas veces el comportamiento del ser humano es muy complejo, ¿no? Y independientemente de las voluntades, a veces suceden cosas cruciales que cambian completamente el fin que estás llevando tú, ¿no? Pero sí, se logró y vuelvo a repetir, fue la primera, en realidad, la primera versión, o mejor, el primer envío de España. Lo que pasa es que por ese motivo de esas denuncias, de esas amenazas y demás, se solapó un poco y como al mismo tiempo entró el tema de la política, pues inmediatamente de otros sitios de España captaron la idea, comenzaron a hacer la ayuda humanitaria y nosotros pasamos un poco el olvido. Nos pasa mucho en Aragón, que de repente se olvidan de nosotros en muchos aspectos. Bueno, ya se habrán dado ustedes cuenta de que Carlos Bogdanich no tiene precisamente acento maño.
tú vienes del otro lado del mundo, ¿no? Sí. A tierras aragonesas. Sí. Te instalas aquí porque venías con unos amigos como de paso, ¿no? Sí, en realidad sí. Realmente yo estoy viviendo. Primero yo llegué a Europa, a Barcelona en concreto, en el año 75. Luego estuve viviendo en Roma tiempo, que ahí tuve unas experiencias realmente impresionantes que me dirigieron, me condujeron directamente a los temas que voy tratando ahora. Y unos amigos que había hecho yo en Barcelona me llaman, estando yo ya no en Roma, sino estaba en Florencia, donde monté una escuela de teatro en Florencia, fíjate cómo son las cosas, con mucho éxito además, en la Facoltà di Firenze, la Facoltà Libera di Firenze, que también la cosa política estaba también ahí compleja, pero bueno. Los 70. Los 70, seguramente. Y me llaman esta gente y me dicen, oye, nos han invitado a ir al Valle de Hecho, Pirineo aragonés, precioso Pirineo, que yo desconocía completamente. Nos han invitado a mí para hacer, él decía, ¿no? A mí para hacer unas esculturas en el Simposio de Esculturas del Valle de Hecho, porque él es escultor, y a mi mujer, y a su mujer, como era y es pianista, clavecinista, o sea, a dar un concierto en ¿cómo se llama? En Jaca, en el auditorio. El auditorio de Jaca. Bueno, dice, si vienes con nosotros, porque yo les podía facilitar el transporte del clavecín, dice, te enseño escultura en mármol. Bueno, pues me vine para Barcelona, me vengo con ellos, y entonces lo gracioso fue, o lo que ahora me parece gracioso, pero en aquel momento, como muchas cosas que hacemos en la vida de forma inconsciente, yo entré realmente a Aragón por el Pirineo. Entonces llegamos al Valle de Hecho y ahí estaban centralizados durante 2 meses artistas de medio mundo. Muchos, por supuesto, aragoneses, pero había muchos que eran de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Portugal, de todos sitios. Los aragoneses, cuando me conocieron ahí, el primer año, y digo el primer año porque no dejaron de invitarme todos los años, me decían, tú de Florencia nada, tú te tienes que venir a Zaragoza. Y yo no la conocía, Zaragoza. Y entonces, en el segundo viaje que volví al Valle de Hecho, que ahí fue donde aprendí realmente el tema del trabajo del mármol y demás, que de hecho hay una escultura en este simposio en la cual yo ayudé a realizarla, no es que la hice yo, sino que la ha hecho este amigo mío, pero yo ayudé también que para picar mármol del Pirineo hay que tener... Hay que ser aragonés. Hay que ser, exactamente, porque es un mármol muy especial, muy duro. Pero bueno. Bueno, terminaste en Zaragoza entonces. Bueno, claro, de repente al segundo año me pasó lo mismo y me obligaron tanto que entonces vine a conocer a Zaragoza. Y claro, Zaragoza cumple aquello que de repente, pues hasta nuestro gran cantautor nos lo dice, ¿no? La amas, la odias, pero te capta. Y de repente llegó un momento en que recuerdo que yo venía conduciendo de Florencia a Zaragoza y al entrar, y esto lo digo de verdad, al entrar a Zaragoza por el puente, cuando se podía entrar de forma, no había ni trencillos ni nada, me ponía a cantar una jota. Que sí, que te lo digo, o sea, bueno, veía ahí al Pilar y el puente y no sé qué, oye. Tú eres de origen porteño, ¿no? ¿Argentino? Sí,
Bien, o sea, de los argentinos podemos creernos que canten jotas y que canten... Hombre, cantamos lo que haga falta, la Traviata también, lo que haga falta. Pero lo curioso es que tú terminas en los estudios de Radio Heraldo en 1986, después de varias peripecias. No fue un paso fugaz, porque fueron más de 1.600 programas los que hicisteis. Empezaste las emisiones el 14 de abril de 1986 y enseguida hiciste algo que no era lo habitual en los programas de radio. Sacaste los micrófonos fuera de los estudios. Sí, de alguna manera, Javier, la iniciativa, las ganas de hacer cosas que había en el entonces, las posibilidades también en el sentido de libertad de acción, pues los programas empezaban a 1 hora, pero podíamos terminar a cualquier hora de la madrugada. Es decir, no era lo tan controlado que es ahora la cuestión, ¿no? Pero me gustaría comentar una anécdota para que veas que va enlazada con el tema fundamental de estas jornadas. Que es el tema del tiempo y el tema de acontecimientos que de repente, como esta fotografía que estáis viendo, donde estamos en esa sala de Radio Heraldo, la primigenia. Esa sala pertenece a la segunda planta de donde está el Heraldo de Aragón, ahora en el Paseo Independencia. Bien, la segunda planta, que ahora ya son solamente... Es redacción. Redacción, exactamente. Bueno, fijaros cómo son las cosas. En esa planta, mucho tiempo atrás, nació el que 20 años después iba a ser mi suegro. Nació quiere decir que su madre lo parió allí. Ahí. Es que este tipo de relación, de estar en un sitio y que eso esté relacionado con... Oye, me estás poniendo los pelos de punta porque yo no sé si tú sabes que la cadena SER ahora mismo en Teruel, sí, el estudio de radio de la cadena SER de Teruel está en el paritorio donde me parió mi madre. O sea... Que sí. Bueno, el equipo de Radio Heraldo erais como los Jackson 5, ¿no? O sea... Hombre, realmente un equipo humano tremendo, porque nos metíamos donde hiciese falta. Como anécdota, porque de alguna manera nos conduce, las anécdotas nos conducen, si son realmente reales, nos conducen a ver realmente de cómo se viven las cosas, ¿no? La tan hablada, conocida psicofonía de Belchite, a eso voy. que es la que hicimos conseguimos en esa época, pues surgió de la forma más inesperada también. Es decir, de repente, cada noche que terminábamos el programa, nos quedábamos 1 hora, 2 horas en la radio y nos poníamos a hablar de, bueno, ¿qué planteamos, qué hacemos, dónde vamos? Y uno de ellos, Juan Carlos Mora, dice, hombre, ¿por qué no hacemos una experiencia de psicofonías? Y fíjate, en el año 86, y lo recordarás tú, Javier, en el año 86 había decaído mucho el tema de la psicofonía, no se comentaba tanto la cosa. Y entonces, lo primero que dijimos, ¿pero dónde la hacemos? Y yo comenté, hombre, según dicen los investigadores, por lo general siempre es mejor hacerlo donde, no sé, ha ocurrido algo importante. Y todos decían, pues no, podemos ir a un cementerio. Y digo, no, cementerio no, porque en el cementerio no ha pasado nada. En el cementerio esto está llevando un elemento muerto, ¿no? Pero salvo que haya ocurrido alguna circunstancia determinada. Bien. Y entonces se me ocurrió a mí, digo, oye, analizando la historia de España, tenemos la guerra civil a 4 días. Y aquí en Aragón hay un sitio en concreto, que es Belchite, donde ahí ocurrió de todo y más. Claro, era el 50 aniversario de la Guerra Civil, entonces estamos hablando de octubre del 86, cuando vais a Belchite a grabar ese programa. Y además el año en que en el cielo se presentó el cometa Halley. Es decir, todo iba unido. Y de esa manera hicimos el hecho de ir a Belchite, el fin de semana, la luna nueva de octubre de Semes. Llegamos con el equipo de Cuarta Dimensión, bueno, todo el equipo, a la casa a las 11 de la noche, algo así. Y esto, aunque muchos de vosotros a lo mejor me habéis escuchado el comentarlo, pero me encanta recordarlo,
porque es entrañable. Dos asuntos. La primera vez que llegué a Zaragoza, estoy hablando ya del año 79, que yo empecé a escribir en el periódico Aragón Express de aquel entonces. Mi primer artículo de toda una portada en el Aragón Express era El retorno de los brujos, se titulaba así. Bueno, pues cuando llegamos a Belchite a las 11 de la noche, este equipo que veis ahí, el negro, que era un encanto de persona, bueno, todos los que... Fijaros la pinta que teníamos. Claro, imaginaros en el año 86 llegar a las 11 de la noche a Belchite. Con esas pintas. Con esas pintas, porque la foto es en blanco y negro, pero realmente era verde fosforito. Entonces, llegar a las 11 de la noche a Belchite y entonces decidir, porque lo obligué yo, vamos primero al cuartelillo de la Guardia Civil. Sí, por si acaso. Para avisar que vamos a estar en no sea cosa que en medio de las grabaciones nos... Bueno, entonces imagínate a las 11 de la noche golpear la puerta verde de la Guardia Civil, pum, el cuartelillo, y que de repente, siendo octubre de aquel entonces, hacía un frío espantoso. Nos abre la puerta un Guardia Civil con cara de sueño y se encuentra todo esto. Y yo que le digo, mire, que venimos de Radio Heraldo a hacer una psicofonía. Cerebro plano al pobre hombre. A tal punto que nos hizo pasar, dice, a ver, vine aquí dentro, dice, hacer lo que queráis. No, digo, hacer lo que queráis. No, que eso le vine inmediatamente. Y os vais al pueblo viejo de Belchite. Y nos fuimos al pueblo viejo de Belchite y ahí empezamos a partir de las 12 de la noche a realizar a poner los aparatos y demás. Y allí también han sucedido cosas. Además de la obtención de la psicofonía, el sonido de metralla, de avión, de bombas y demás, que fue obtenido en los aparatos, además aparatos de muy buena calidad que habían entonces, que nos... los Revox. ¿Sería? Yo no recuerdo, que era un aparato muy bueno. Lo mejorcillo que había en el mercado. Además, tenía el Radio Heraldo, los jefes se la gastaban en aquel entonces. No va con segunda, ¿no? Va con tercera ya. Pues entonces, además de lo que fue la psicofonía en realidad, que fue la que trascendió a lo largo de los años y sigue creando todavía audiencia la misma, asociado al tema de estas jornadas, lo que ocurrió o nos ocurrió dentro de las horas que estuvimos ahí en Belchite es realmente también de otro mundo y del más allá. Pero cuéntalo. Bien. Fíjate. Esto es como la radio, tenemos poco tiempo. Bueno, fíjate, nosotros montábamos todo el equipo dentro de la iglesia de San Martín y nos desplazábamos bastantes metros a donde estaba el coche que teníamos. Porque en aquel entonces se podía entrar al pueblo viejo y estaban en pie muchos edificios que lamentablemente han desaparecido. Pero bueno. No existían las normas de seguridad. Para nada. Que tenemos hoy, claro. Y además era octubre, vuelvo a repetir, con un frío de aquel entonces y una niebla tremenda que tú alejabas así la mano y no la veías, es una niebla muy densa. Nos metíamos dentro del coche y entonces en el momento en que estaban los aparatos funcionando, nosotros en silencio dentro del coche, ahí aterido de frío. Yo estaba de copiloto, Juan Carlos Mora estaba en el volante y de repente me giro así a Juan Carlos y lo veo que se había cogido del volante y estaba como temblando, así. Y la mirada fija hacia adelante. Y empezó a sudar frío. Y claro, lo cogí. Yo digo, Juan Carlos, ¿qué te pasa? Estaba como ido, no respondía. Y a los pocos segundos comienza a decir, están aquí, me están apuntando, nos van a matar. Bueno, yo como ya en ese entonces tenía prácticas de hipnosis clínica, hay unos métodos en hipnosis para relajar a la persona cuando la persona de repente está en un estado excitado y demás, ¿no? Bueno, ¿No pensaste que podía ser el guardia civil de antes? No, el pobre ya el susto se lo llevó a... Ese sí que tuvo sueños lúcidos esa noche.
Pues entonces... O sea, él nada, ve algo, o sea, tu compañero cree ver algo. él ve, exactamente, que luego viene el comentario de cuando se pacifica y demás. Pero fíjate qué cosas extrañas. Queda pacificado la persona esta, nos empieza a comentar lo que hizo, lo que él veía, lo que sentía y demás. Y a la hora y media, ya serían las 3:30 o 4 de la madrugada, no recuerdo, también estábamos en silencio, todos tranquilos, y de repente yo y Ricardo Martínez, el que en aquel entonces era el técnico de sonido de Radio Heraldo, Richie y yo, sin mediar palabra entre los dos, salimos del coche, que insisto, hacía un frío y una niebla espantosa, sin mediar palabra, salimos del coche, nos ponemos uno al lado del otro y empezamos a ir en total oscuridad, porque había luna nueva, no se veía nada, ¿vale? Había luna nueva, más la niebla. Era la primera vez que estábamos en ese sitio, desconocíamos el ambiente, y de repente empezamos a marchar los dos, uno al lado de otro, como si fuésemos dos soldados, y vamos en plena oscuridad y llegamos a un sitio que miramos hacia arriba y nos encontramos frente a la torre del reloj, que aún existe. Lo que pasa es que aún existe porque está solventada, aguantada, y no se permite entrar dentro. Pero en esa época estaba en ruinas y se podía medianamente entrar, y nosotros nos metimos dentro, inconsciente de nosotros, y trepamos por la torre del reloj, sin hablar entre los dos. Volvimos a bajar de la torre del reloj, volvimos a marchar, y nunca mejor dicho, de ese sitio, en total oscuridad, hasta el coche. Nos metimos adentro del coche otra vez y no hablamos hasta el día siguiente del tema. Vale, ¿dónde pusisteis las grabadoras? En la entrada, nosotros poníamos la grabadora donde estaba la pila bautismal, antiguamente. En la iglesia de San Martín. Sí, y había un micrófono hacia la izquierda y otro hacia el final. Vale. Entonces vosotros ponéis las grabadoras, como decía el profesor Germán de Argumosa, el padre de las psicofonías en este país, os alejabais, la dejabais allí rodando, ¿no? Sí, circulando la cinta, y luego ya le dabais al play al cabo de un rato, rebobinabais, le dabais al play. Estas cosas son verbos que ya casi no utilizamos, como ustedes saben. Y entonces, al escuchar esa grabación, que tendría que haber sido un completo silencio, empecéis a escuchar ruidos, que claro, son ruidos de lo más particular, ¿no? Por ejemplo. Se oyen como campanas de fondo. Ahí no... Los campanarios, obviamente, no tienen campanas. Para nada. Sí. Y luego, no sé si también tienes la grabación donde se escuchan las bombas, bueno, o la caída de bombas. Aquí escuchamos esto. ¿Ves? Y hay incluso otro fragmento donde se oyen como explosiones. Fijaros que el sonido es un sonido, el avión. Eso es alucinante. Vale. Estos son pocos segundos, sí, ¿no? Sí, pero de una grabación que duró hora y media, a partir de las 2 de la madrugada, hora oficial. Esto también es un dato importante. Desde el punto de vista de las experiencias en psicofonías, es importante saber que el horario solar es distinto al oficial. De hecho, ahora tenemos una hora distinta a la solar, ¿no? Y nosotros vimos que la psicofonía comenzó exactamente cuando eran las 2 de la madrugada oficial, que eran en ese entonces las 0 horas... la medianoche. La medianoche natural. Vale, lo que conseguís ahí es, hasta este momento,
la psicofonía más larga de la historia, porque Hora y media de esto. lo normal es que se escuchen unas voces de tengo Sí, miedo, sí, miau, cosas claro, que no- cosas así, como de Sí. poco calado, y aquí escucháis esto. A mí siempre me ha llamado la atención, Carlos, una cosa de este tema, y es que lo normal era que las psicofonías, hasta ese momento, las que, en fin, oíamos en la radio por Sinesio Darnell o el profesor Germán Dargumosa, eran voces humanas. Y se supone que eran como un esfuerzo de comunicación del más allá con el más acá, y había toda una teoría a ese respecto. Pero tú, en cambio, lo que captas, no sé si llamarlo psicofonía, pero es una captación de la banda sonora de un momento histórico, o al menos esa es la sensación que da, porque ahí se oyen disparos, se oyen aviones. Nunca ha habido disparos ni aviones más que en 1936 en la Guerra Civil. Hombre, de hecho, cuando emitimos la grabación de la psicofonía en el programa Cuarta Dimensión, yo llevé ahí a historiadores, militares de aviación, para que escuchasen todo esto. Y la cinta, la original, fue estudiada por el Laboratorio de Acústica de la Universidad de Barcelona para certificar que también no había ningún tipo de truco. Es decir, todo eso está ahí, fue analizado en su momento. Pero tanto los historiadores como sobre todo los militares de aviación que vinieron al programa, cuando escucharon el sonido del avión dijeron, es tal avión, el que había en ese entonces, que era un avión de motor a pistón, que además es notorio el sonido, y lo más grave del asunto, el que lo pilotaba y que tiraba las bombas a mano a Belchite era un vecino del pueblo de al lado. Eso es la guerra civil, ¿eh? Déjame contarte una cosa. A mí esta historia, claro, yo la escuché de pequeño, tenía 15 años. Cuando tú emitiste este programa, yo lo escuché en Teruel, ¿no? en aquella emisión, y a mí, claro, me impactó muchísimo. Pero luego, con los años, pues bueno, lo ves como con cierta distancia y dices, bueno, esto tuvo que ser algún problema, yo qué sé, que no utilizaríais cintas vírgenes o que... Todo estaba todo controlado. Sí, lo sé. Pero fíjate, en el año 2004, se lo cuento a ustedes y se lo cuento a Carlos, por si no creo que no lo sabes. En el año 2004, bueno, sí lo sabes porque estuviste en el programa. Yo dirigí un programa en Telemadrid que era El otro lado de la realidad. Sí. Y nos fuimos, un equipo de Telemadrid, a grabar a Belchite, a grabar las ruinas y tal. Y nos tropezamos allí con un señor mayor que iba con un andador, con un abuelo del pueblo, que tenía 5 o 6 años en la época de los bombardeos de la Guerra Civil. Y bueno, claro, evidentemente nos faltó tiempo para entrevistarle, que nos contara allí qué es lo que le había pasado. Yo iba con el equipo de grabación y con un redactor que me acompañaba, que llevaba también una grabadora aparte para por si acaso la ponía debajo del testigo y tal, por si de repente fallaba el micrófono o lo que sea, que tuviéramos una segunda grabación de seguridad. Les cuento esto porque, grabando a aquel señor mayor con Belchite de fondo, de repente, cuando llegamos a Madrid para montar el programa y volcamos la cinta, entonces se volcaban las cintas, escuchamos que no podíamos emitir ese fragmento porque por detrás se escuchaban como golpes o lo que parecían disparos o una cosa rarísima. Digo, pues ¿este de dónde ha salido? ¿No? Si estábamos solos, el pueblo, bueno, Belchite Viejo en un día, en 3 semanas, que no hay nadie. Exacto, sí. Y quiero que lo escuchen. Este es el señor que interceptamos. Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Muy dejada la débora. Era un pueblo porque esta región por malos gobernantes no tienen ningún valor. Eran como golpes, como explosiones, como disparos. El caso es que la segunda grabadora, la del redactor, que era un poco la de backup, la de... Era bonito el pueblo, ¿no? ¿Cómo era? Muy dejada la débora. Era un pueblo Ese es el típico sonido del Mauser. esta región por malos gobernantes no tienen ningún valor. Lo raro de esto, Carlos, es que en psicofonía, y tú lo sabes muy bien, a veces pones un micrófono aquí y otro micrófono allá, y la grabadora de acá graba, verdad, sí. y la de allá no. Es verdad, Y sí aquí, en ocurre, cambio, es como si hubieras un sonido ambiente que nadie
indudablemente escuchamos, íbamos con un realizador que era muy exquisito y que cualquier ruido o cualquier cosa, pasaba un avión o cantaba un pájaro o sonaba una campana y cortaba la grabación y decía, no, hay que repetir para que no se cuele ese sonido. Y tampoco él, evidentemente, interrumpió la grabación ni escuchó nada. Nadie escuchamos nada, pero quedó grabado y fue en Belchite. Y a mí aquello me hizo reconsiderar qué puede pasar en un lugar de enorme trascendencia histórica y de sufrimiento como es el pueblo viejo de Belchite, para que quede eso en el ambiente. Porque, y tú lo sabes, tú no fuiste el único que grabó psicofonías ahí, vinieron después otros. Por supuesto, sí. Y se han grabado muchas veces psicofonías que no son ni voces, ni gritos, ni palabras, ni exhortaciones, no son gargantas, sino que son sonidos mecánicos, ¿no? Sí, no, a partir del año 86, cuando se consiguió esta psicofonía, hubo infinidad, bueno, se han ido sumando numerosos investigadores y muchas experiencias sobre... Pero fíjate que inclusive experiencias en las cuales, independientemente de las psicofonías, hubo, aparentemente, según las versiones, hubo experiencias de visiones, es decir, de observación. Sí, en vuestro caso, evidentemente, por lo que nos contabas. Que de alguna manera, pues eso crea una, ¿cómo te diría? Pues un enlace hacia ese más allá, que hay personas que tienen cierta capacidad natural para verlas. Y aquí voy a incidir en un asunto. Eso siempre me llamó la atención, por eso desde mi aspecto de profesional en la astrología tradicional y científica, que no es solamente la de hacer horóscopo diario en un periódico, sino que es un estudio pormenorizado que lleva un montón de tipos de investigación. A lo largo de los años he ido analizando los planetas de nacimiento de personas que han tenido o han sufrido experiencias relacionadas con el más allá. Y hay unas particularidades al momento de nacer que en algunos individuos le potencia más, le facilita más ese contacto con el más allá. Es decir, también hay una selección, por llamarlo de alguna manera, en la propia naturaleza o en el propio cosmos o en nuestra propia realidad, donde se manifiestan personas que tienen más capacidad de entrar en esos estados alterados de conciencia y conseguir ese tipo de experiencias. Y eso te lleva a lo que fue mi segundo descubrimiento e investigación en los últimos 20 y pico de años, que es dentro de la hipnosis clínica. Que entonces cuando tú trabajas y realizas trabajos de regresión hipnótica en algunas personas, resulta que estas personas te describen, si la estás llevando hacia atrás, al momento de nacer, e intentas, después de 4 o 5 horas de trabajo sobre la persona, intentas seguir más hacia atrás, cambia la voz en la persona, comienza a relatarte una vida distinta y te cuenta cómo murió. O sea que aquí ya no hablaríamos de la vida después de la vida, sino de la vida antes de la vida. Y ahí viene lo que, por lo menos hipotéticamente, podemos pensar que si podemos llevar mentalmente a través de una regresión hipnótica a ese tiempo atrás con una posible vida anterior, ¿por qué no poder hacerlo hacia adelante? Es decir, confirmaríamos el hecho de la idea de la vida después de la muerte. Bueno, es difícil marcar esto desde un punto de vista científico, claro, tangible, claro, evidentemente, porque aquí entra un factor que es el factor sugestión y entramos dentro de los recovecos del cerebro que siempre son indudablemente, complejos. Pero tú fíjate que en uno de los casos, y yo recuerdo que una de las experiencias le hicimos un físico de aquí de Zaragoza, además de catedrático de óptica de la Universidad de Zaragoza, un psiquiatra que también era de Zaragoza, estamos hablando hace muchos años atrás, y lo tenemos documentado en vídeo, hicimos la regresión hipnótica sobre una persona de aquí de Zaragoza que la llevamos hasta el momento de nacimiento y más atrás.
y empezó a sentir dolor, a demostrar dolor. Entonces nos empezó a explicar el por qué. Se estaba muriendo quemado. Le preguntamos que dónde estaba. Y por los datos que nos fue dando, luego nosotros averiguamos que en esa época, aparentemente que esta persona había muerto, había sucedido un acontecimiento de una persona muerta por fuego en el sitio que él nos había relatado durante la regresión. Bueno, ahora que dices esto... El documento está claro, ahí. Claro. Y por ir cerrando y haciendo también una conexión con algo que nos ha contado Nacho Navarro desde Paiporta, más allá de este episodio de Belchite, que bueno, es muy significativo en tu carrera profesional como comunicador durante tantos años en la radio, Sí. hay algo en Aragón que sí que lo conecta mucho con este asunto del más allá, que es la brujería, ¿no? Él lo citaba, la brujería en los Pirineos, pero también en otros muchos lugares de la geografía aragonesa. Sí, claro. En fin, la última y gran manifestación gráfica de todo esto fue Francisco de Goya, ¿no? que recoge muchas de esas historias que él critica en sus grabados, ¿no? Exactamente. Claro, de hecho, mira, esculturas. hay una persona... Pero tú lo tocaste esto en otra dimensión, en cuarta dimensión. Cuarta dimensión, sí. El tema de la brujería. Exactamente, Ajá. exactamente. Lo que pasa es que tuve la suerte de hacer una composición de personas muy entendidas sobre el tema, que aportaron mucha información. Sobre todo, yo recuerdo a Ángel Gari, el doctor Ángel Gari. En Huesca, lo tuvimos el año pasado en Ocultura. Es una eminencia en eso. Sin duda. Y además es una delicia escucharlo, porque es que te lleva y yo recomiendo que cualquier libro de este personaje, de esta persona, pues leerlo, y siempre que tengáis oportunidad coger algún programa que haya estado él, porque es una delicia escucharlo, todo lo que sabe y la forma que tiene en transmitir la cuestión. Él investigando la brujería, y con esto les conecto con lo que ocurrió el año pasado en Ocultura, que si no lo han visto, visiten la web del evento y encontrarán en la sección de vídeos su conferencia. Hablaba de las piedras sagradas, de las sacrasaxas hablaba, y decía que Aragón estaba llena de este tipo de piedras sagradas, piedras con formas extrañas, en los Pirineos, en las riberas de ríos, etcétera, que concitaban la reunión de brujas, y que de alguna manera, cuando uno iba con un magnetómetro allí o con instrumentos de medición modernos a esos lugares que eran objeto de rituales y de culto antiguo, resulta que había alteraciones en el campo magnético, que efectivamente eran lugares que los antiguos por intuición habían marcado, pero que los modernos, que tenemos menos intuición, pero más medios tecnológicos, también podemos significar porque ocurre algo ahí, ¿no? Baja el campo magnético, hay cosas que pueden afectar al funcionamiento del cerebro en esos lugares y provocar muchas experiencias paranormales, ¿no? Indudablemente, decir, cuando tú vas a un sitio de investigación, y las personas que tienen sensibilidad especial para eso lo van notando, es decir, entran en el sitio y van notando el hecho de cómo van cambiando esos campos electromagnéticos y van dando información, porque en definitiva todo lo que nos rodea nos da información. Yo te propongo que algún día, Carlos, nos vayamos a Belchite en una noche de octubre como aquella, y nos llevemos los magnetómetros y otros aparatos de medición. Sería interesante, claro. Y veamos qué es lo que pasa en esa iglesia de San Martín en una noche de luna nueva como aquella del 86. Pues sería interesante, sobre todo por el hecho de apurarnos, porque están las ruinas demasiado arruinadas ya. Ya. El tiempo no pasa en vano. El tiempo no pasa en vano, exactamente. Pero de cualquier manera, pero el evento sí, realmente, como dices tú, fue lo de la psicofonía, fue un espaldarazo tremendo a cuarta dimensión, mejor dicho, a la investigación de las psicofonías. Porque, como decíamos antes, era una época donde no había tanta movida con el tema psicofónico, pero el hecho de que yo recuerdo que vinieron salimos hasta en el telediario de Telecinco, no sé, pero sí, fue Telecinco, a nivel nacional. Telecinco sería después, claro, porque eso todavía sí, no está. Tiempo después, pero vamos, hasta en los medios de comunicación a nivel nacional
y estaban interesados por el tema, porque claro, era una cosa totalmente novedosa. Una última pregunta, muy breve. ¿Le pusiste Cuarta Dimensión al programa inspirándote en la revista Cuarta Dimensión de Fabio Cerpa en Argentina? No, a Fabio Cerpa yo fui de propio a Buenos Aires a entrevistarlo. Ajá. Y él sabía de mi existencia en Zaragoza y con el programa Cuarta Dimensión. Si no saben quién es Fabio Cerpa, escuchen a Andrés Calamaro, que tiene un tema que le dedica. Sí, Fabio verdad, Cerpa tiene razón. Sí. Podemos decir que Fabio Cerpa, pues para toda Hispanoamérica, es quizás el Jiménez del Oso de los temas de paraciencia y demás. Yo recuerdo que fui, lo entrevisté, estuve con él una semana entera, que inclusive di unas conferencias en su centro en aquel entonces, y él encantado de que yo le tenga el programa de Cuarta Dimensión, con el nombre de su revista además. Pero si te digo la verdad, el nombre yo se lo puse no tanto por Fabio Cerpa, sino porque considero que el factor tiempo es fundamental en el conocimiento de este más allá. El factor tiempo, una cosa que es en cuanto nosotros, por ejemplo, producimos un estado alterado de la conciencia, el factor tiempo desaparece. Y es vital para poder conectar con esas otras dimensiones. Por lo tanto, la cuarta dimensión es lo que, y justamente es el tomar contacto con ese, o cambiar el valor que nosotros le damos al tiempo terrenal y nos transporta, por supuesto, a otra dimensión. Carlos Bogdanich, muchas gracias, te lo agradecemos así con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.